la idea es ver un poco lo que sería la calificación de una oportunidad, que ustedes puedan detectar qué tipos de proyectos es que, dónde pueden dar valor con herramientas de SNP a su cliente final y dónde quizás no cuadra por las características del cliente o por las características del proyecto, la oportunidad, porque hay alternativas quizás que requieran más esfuerzo, pero siempre hay que analizar costo-beneficio y la idea es siempre entregarle al cliente valor en todos estos proyectos, ¿no? Quizás este slide lo han visto varias veces, pero es importante, ¿no? SNP tiene un enfoque de un solo paso, en el concepto de que la idea es poder hacer varios subproyectos en un único proyecto, con un único Go Live, con una única salida en vivo, con una única parada del sistema de producción para el cliente. Entonces, la idea es, cuando ustedes detecten este tipo de proyecto, en que SMP categoriza estos proyectos en transformación, ustedes ya ahí tienen una alerta de que acá puede ser un proyecto que podamos trabajar en conjunto, ¿no? SNP lo divide en 4, estos tipos de proyectos, lo que son los proyectos de Move. Los que son los proyectos de Move son los clásicos proyectos de que el cliente se quiere ir a la nube, quizás por una deuda técnica o tecnológica, los servidores se le están por llegar al leasing final, y entonces tiene que renovar ese leasing. Y lo que nosotros siempre decimos es que no se convierta solo en un proyecto técnico, sino que podamos agregar otras cosas, ¿no? Y ahora vamos viendo qué otras cosas se pueden agregar. Pero un proyecto clásico es que el cliente quiera subir a la nube con un downtime tendiendo a cero, o sea, que la posibilidad de que sea el menor downtime durante este caso. Que el cliente solo quiera mover mandantes o cambiar base de datos o sistema operativo. Ustedes van a poder encontrar que no importa en qué momento o situación o qué landscape tenga el cliente, desde un 4.6, nosotros los vamos a poder llevar al destino que él quiera, ¿no? Pero en ese caso el cliente va a poder estar, no va a tener que tener esos prerequisitos de conversión a Unicode, si se quiere ir a HANA, y todas esas necesidades, quizás ciertos prerequisitos, o que tenga que hacer una actualización de base de datos o de sistema operativo, producto de que no puede ni siquiera comenzar el proyecto. Bueno, la idea es que todo eso lo haga en un solo proyecto, ¿no? Entonces, el otro importante es que separar, split. Acá entran los proyectos de carve-out y entendemos que este es un momento donde las compañías se van a empezar a separar, donde varias compañías, un grupo de negocio se quite varias áreas de negocio, las subvenda. Bueno, entendemos que esos productos es donde ahí vamos a nosotros poderles ofrecer al cliente valor, ¿no? Entonces, en este tipo de proyectos son carve-out, pueden ser carve-out. Cortar sería la idea, cortar por sociedad, que el cliente tenga la posibilidad de cortar ciertas sociedades del sistema actual, o cortar por fecha, es decir, en proyectos de quizás, como el proyecto anterior, a lo que es la migración a la nube, que el cliente tenga la posibilidad de decir, bueno, aparte de migrar a la nube, que yo pueda cortar por fecha. Entonces él quizás tiene 15 años de historia y los 15 años no le representan hoy por hoy mucho. Entonces la verdad que voy a llevar toda esta estructura, toda esta historia a HANA, y en vez de llevarla a HANA, que cada dato que nosotros llevamos a HANA representa memoria RAM y eso representa un costo para el final del cliente, que nosotros en vez de llevar los N teras, los 10 teras de historia que tienen, se pueda llevar 2, 3 teras de disco, que representan mucho menor hardware en HANA, producto de que corte y se queda con los últimos 2 años y los documentos abiertos, ¿no? Entonces, que en este proyecto, que él pueda no solo cortar por algún criterio, quizás quiera sacar una planta porque vendió un centro de distribución o algo, una estructura, que él haya o haya reestructurado físicamente su estructura organizativa y la quiera plasmar, o producto de que vendió parte de eso. Bueno, podemos ir seleccionando no solo por compañía, no solo por fecha, sino también por algún otro criterio dentro de su estructura organizativa que el cliente se quiera desprender, ¿no? Producto de algún negocio de ellos, ¿no? El siguiente proyecto que ustedes van a encontrar son los proyectos de merge, ¿no? En estos proyectos de merge van acompañados muchos al proyecto anterior de carve-out, de split, de separar. ¿Por qué? Porque el cliente muchas veces toma una compañía de otro grupo financiero
compra solo una compañía y la quiere incluir en su sistema SAP. O quizás simplemente compren una compañía entera que ya tenía SAP y el que compra tiene SAP, bueno, se encuentra con esos dos SAP y lo quiere unir, o producto de que está yendo un proyecto de S4HANA o necesita algo más, dice, bueno, es momento de armonizar, capaz que tiene un sistema SAP de back office y un sistema específico de su solución de industria, y él entiende que mantener este esquema ya en la migración a S4HANA tiene un costo muy importante y ve que fusionando esos dos sistemas en uno le va a tener un retorno de inversión muy importante, ¿no? Y en vez de hacer varios proyectos, convertirlos los orígenes primero, convertir el back office a S4HANA, convertir la solución de la industria a S4HANA, acá nosotros lo que podemos encontrar es ofrecerles, ¿no?, esos dos proyectos en uno, que él tenga la posibilidad de no solo hacer la fusión de esos dos sistemas SAP, sino que también él pueda actualizar justamente lo que es el NASCIN a lo que es la base de datos o S4HANA. Entonces, en eso podríamos encontrar quizás o hasta funciones dentro de la misma estructura organizativa. Capaz que hoy por hoy tiene toda una presentación y quiere fusionar, tiene varios mandantes. Podemos ahí encontrar y acompañarlo al cliente. Y lo importante en que cada una de estas etapas, nosotros en conjunto con ustedes lo vamos a ir acompañando con software, ¿no? Porque de la misma manera que tenemos un software para poder hacer esa transformación, resolver los conflictos producto de la colisión de diferente customizing, tenemos herramientas para detectarlas previamente, ¿no? Entonces, pero lo importante de estos slides es que ustedes vean estas categorías de proyectos, ¿no? Y el último es el típico caso de una armonización. La armonización puede ser porque el cliente quiere renovar su plan de cuentas. Hoy por hoy presentaba o fusiones de Company Code, fusiones logísticas, financieras, productos o armonización de datos, y que él pueda modificar su plan de cuentas y pueda modificar toda su historia de esos planes de cuentas para que ahora toda esa historia se vea reflejada como él la quiere presentar ahora, ¿no? No hablemos del todo el cambio de NewGL al New Journal de S4HANA, que también es importante para el cliente. Entonces, quizás yo creo que para mí el resumen importante de que ustedes estén atentos ante una oportunidad y que puedan trabajar y que podamos trabajar en conjuntos es detectar si ustedes están frente a algún tipo de proyecto en este caso, ¿no? Ustedes que vean, no sé, ven que el cliente está haciendo una fusión o que tiene un landscape muy distribuido y producto de que está pensando ir en la siguiente etapa de Forjana, quiere hacer esa simplificación. Lo importante de todo esto es nosotros, eh, ahí está. Lo importante de todo esto es que quizás encontremos, como siempre digo, más que nada en las migraciones a la nube, ciertas herramientas específicas que haya otro partner con herramientas, pero lo que ustedes no van a encontrar es un partner que los acompañe en poder realizar más de una de estas cosas a la vez. Y ahí es donde empezamos a dar valor, que el cliente no segmente en un proyecto solo de ir a la nube y otro proyecto de archiving, producto de que antes de ir a la nube quiere comenzar un proyecto de archiving. Cuando ustedes detecten este tipo de proyectos es que estamos frente a una oportunidad para poder trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, acá nosotros quisimos dividir la presentación en dos momentos, ¿no? Primero, en detectar el tipo de proyecto, ¿no? Puede ser que sea un proyecto de Forjana y aparte de ir a la nube. Y bueno, y después vamos a ver un poco más fino en ver ciertas características de cada uno para ver. ¿Hay alguien que está escribiendo por el chat? Pero nada, ahí está. No, cualquier cosa ahí están atenta Lu y todo se compone. Pero bueno, lo importante es eso, o sea, ir detectando cada uno de estos slides para realmente el resumen y lo importante justamente de SNP es que hacer todos estos proyectos en un único go live, ¿no? Y aparte ustedes en otras sesiones vamos a ir viendo, ¿no?, que cada uno de estos proyectos SNP lo acompaña con software, con escenarios preconfigurados y ya para que sea también de a poco cada vez más autos de voz la utilización del software para que ustedes directamente lo utilicen de manera propia, ¿no? Pero por lo menos
resumirlo de esta manera, queríamos mostrarles que cuando ustedes se enfrenten a estos proyectos y cuanto más de estos proyectos podamos hacer en un único Go Live, en un único proyecto, más retorno de inversión vamos a poder encontrar y darle al cliente, ¿no? Así que nada, en esta primera sesión es para que ustedes estén atentos a estos tipos de proyectos, que ahí ustedes, ahí ya pueden empezar pensar en hacer un doble clic y poder empezar a trabajar o detectar un proyecto de trabajo en conjunto, ¿no? Y lo otro que queríamos trabajar con ustedes hoy, no sé si hay alguna duda, si no continúo, pero para que no me aburra tanto de hablar. Bueno, seguimos por acá. Lo importante que nosotros tenemos es, como una primera etapa, detectar los tipos de proyectos, ¿no? Y dentro de esos tipos de proyectos, cuanto más podamos unificarlos, todavía mejor. Y una segunda etapa, empezar a detectar dentro de esos proyectos ciertas características que nos van a ayudar a detectar si en verdad, capaz que con un approach tradicional se puede resolver tranquilamente o sí ustedes van a requerir eh, eh, software para poder resolver esto. En un punto, un punto importante, luego de haber detectado las diferentes características de proyectos, haber dicho, bueno, clasificados dentro de los 4 pilares que habíamos dicho, que obviamente por su complejidad vamos de proyectos de Move a los más complejos que son de armonización, pero una vez que ustedes tienen eso, empiezan a ver ciertas características dentro de esa clasificación, ¿no? Entonces, yo ya sé que acá tengo un proyecto de Move to the Cloud, ¿no? Pero entonces lo primero que voy a después preguntarle al cliente es, bueno, pero ¿qué tamaño de base de datos tiene hoy por hoy él, ¿no? Si el cliente solo quiere hacer un Move to the Cloud y no quiere cortar por ningún otro criterio, o sea, es solamente el primer caso. El punto importante acá para ver si nosotros realmente le damos valor al cliente, o capaz que el cliente puede hacerlo de la manera tradicional, es el tamaño de la base de datos. Por arriba de los 3 teras de base de datos, la verdad encontramos difícil, que si encima es un cambio de plataforma, que sería como una copia heterogénea en lo que sería de manera tradicional, hacerlo de manera tradicional, una copia heterogénea de ir de un modelo on-premise a un modelo cloud, sin herramientas de manera tradicional de SAP, ya es complejo, entendemos que puede tornarse muy complejo, vamos a ver ciertos criterios de ancho de banda, obviamente, de velocidad en on-premise para que pueda tener esa capacidad, pero entendemos que se puede llegar a tornar más de un fin de semana. Entonces, si el cliente, son muy pocos los que se pueden tomar más de un fin de semana, y la verdad que hay muchos más clientes que ni siquiera se pueden tomar un fin de semana de downtime, entendemos que ya el primer criterio de corte para poder entender si estamos frente a un proyecto de las características de un move, de mover, el primer punto de decisión o de punto de quiebre va a ser el tamaño de base de datos. Si el cliente tiene una base de datos menor a 2 teras, obviamente que hacerlo de manera tradicional eh, lo, le va a aplicar perfectamente, y utilizar software, o sea, aparte de hacerlo de manera tradicional, tener que utilizar software, que obviamente que es un agregado dentro del costo, lo importante es que eso que, por decirlo, gasta de más, tenga realmente un retorno. Por eso por arriba de los 4 teras nosotros ya damos valor y ustedes vamos a poder usar el proyecto, ¿no? La verdad que ya por arriba de los 5 teras, 10 teras, hacerlo de manera tradicional se convierte un poco imposible de realizarlo. Hay que hacer una ingeniería a nivel de logs, de transformación, o usar una herramienta en comparación con otra. Entonces, ahí ya es un punto de partida. Ustedes tienen un tipo de proyecto, pero al parte del tipo de proyecto, una característica dentro de ese tipo de proyecto. Y la característica es el tamaño, ¿no? de esa base. Importante en donde podríamos activarlo, ¿no? Desactivarlo, por eso un poco los colores, por eso está menor a 3 teras, hacemos un enfoque brownfield, por mayor a ese tamaño, ya recomendamos, y a medida que vamos subiendo en tamaño de base de datos, recomendamos
la utilización de herramientas y en este caso de que ustedes podamos en conjunto al cliente darle un retorno de inversión muy importante, ¿no? Otro punto importante es la reducción de datos. O sea, si el cliente quiere, ya en estos proyectos de carve-out, ¿no? Ya cuando es un proyecto de carve-out que el cliente quiere borrar datos, borrar una compañía, borrar por fecha, borrar por algún criterio, porque se deshizo, lo que sea, en este caso, ustedes van a necesitar herramientas para hacer ese borrado, para quitar la información, llevarlo al otro. Cuando el cliente ya quiere hacer cualquier tipo de reducción de datos solo durante un proyecto de carve-out o en conjunto quizás en un proyecto de mucho cloud, ahí damos valor. Si el cliente quiere irse a la nube, tiene menos de, o sea, un ejemplo sería, el cliente se quiere ir a la nube, tiene menos de 2 teras, decimos, no aplica, pero dice, no, la verdad que yo tengo, capaz que no representa tanto espacio en disco, pero la verdad tengo como 15 años de historia y cada vez que quiero hacer un reporte me genera un montón de ruido porque veo años que ya la verdad que no me desinteresan, o veo compañías que dejé, las vendí y ya no las utilizo. La verdad que quisiera ir a la nube, pero aparte quitarme todo eso, entonces quizás no aplica por el tamaño de datos, pero ya aplica por la reducción de información. Entonces el cliente va a poder irse a la nube y aparte hacer una reducción de datos, sea por un criterio de selección que podamos tener en conjunto, ¿no? Entonces ahí ya vemos dónde se empiezan ustedes a trabajar estos alertas para trabajar en conjunto. Entonces, bueno, mirá, el cliente quiere, la verdad, hacer una limpieza de su sistema durante este tipo de proyecto, que puede ser carve-out, puede ser emerge, lo que sea. Bueno, ahí entramos de vuelta y volvemos a darle valor al cliente porque hacerla de otra manera tradicional es muy engorroso, imposible o requiere mucho desarrollo, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros volvemos a dar valor. En el siguiente paso es el downtime. Ese es fundamental, el downtime, donde si el cliente está trabajando eh, está haciendo cualquier proyecto de los anteriores y quizás tiene 2 teras, lo que sea, hay que ver el downtime, ¿no? Porque en verdad 2 teras llevarlo a la nube es manejable en un fin de semana, pero si el cliente quiere cada vez menos downtime, es ahí donde nosotros damos valor, ¿no? Entonces, a poderlo acompañar también. Entonces, quizás sea un proyecto tradicional, brownfield de S4HANA, porque el cliente quiere llevar lo que tiene, entiende que la historia que tiene es perfecta, entiende que el modelo de datos, su customizing, sus desarrollos custom están perfectos, y quiere ir a brownfield, quiere tomar lo que tiene y llevarlo a brownfield, una conversión natural. Pero tiene tanto dato que lo quiere hacer en menos tiempo, y ahí donde damos valor. O sea, puede ser un enfoque sin ningún tipo de remediación ni nada, pero producto de que quiere un downtime inferior, es que ahí nosotros damos valor. Nosotros con algunos de ustedes tenemos ejemplos, ¿no? Donde de estancias de 20 teras, donde que querían hacerlo de una manera, la conversión de 20 teras de manera tradicional se demoraba más de 5 días, alrededor de 6, 7 estaban en el proyecto, luego de haber hecho diferentes tuning, porque los primeros tiempos le daban 9 días de conversión de matemática y luego una conversión financiera, entonces nada, el cliente le estaba haciendo esa conversión brownfield de manera tradicional por el tamaño de la base de datos que tenía 20 teras, le estaba dando alrededor de 7 días, ¿no? Con el enfoque Bluefield, en conjunto con uno de los partners, pudimos resolver eso y llevar un downtime tan solo de 55 horas, ¿no? Donde el cliente durante un fin de semana largo pudo hacer esa migración y hacer ese enfoque. O quizás instancias grandes de 17 teras que el cliente necesitaba tenía tenía un modelo on-premise y tan solo lo quería llevar a la nube, a una nube pública, tal cual estaba, cambiando solo la base de datos, y esos 17 teras los quería llevar en 10 horas de downtime. Bueno, a través de las herramientas lo que hicimos es poderlas subir en tan solo 8 horas, ¿no? Entonces, ahí es donde en esos puntos empezamos a dar valor. El downtime en todos los proyectos es un punto importante, pero obviamente que si el cliente, la hora
que pierde de downtime casi no le genera costo, ahí también es importante tener el retorno. Siempre un punto del downtime es importante, le encantaría, el cliente le encantaría que tuviera un downtime tendiendo a cero, pero en verdad, si él, la verdad que durante los fines de semana no opera o baja su producción o lo que sea, o entiende que puede estar 2 días sin el sistema, quizás no haya acá un caso de éxito, un caso de negocio para trabajar en conjunto, pero si el cliente ya ve que en verdad él entiende que cada hora, él entiende que cada hora que pierde al momento de estar en operativo, le genera un costo importantísimo. Entonces, es ahí de vuelta donde damos un poco no, donde damos un poco, no, donde damos valor durante la migración, ¿no? Poderle reducir ese tiempo de downtime, que el cliente haya pasado de 7 días a 55 horas, la verdad, hoy por suerte tenemos un cliente muy feliz y que nos está empezando a recomendar en toda Latinoamérica, porque este caso fue en Colombia. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a resolver, porque era algo inviable estar tantos días de downtime eh, en este caso, ¿no? Entonces, entonces empiezan de a poco las estructuras y armar ese pequeño rompecabezas. Entonces, ustedes por un lado ya tienen detectadas las clasificaciones y por otro lado, una vez que tenemos la clasificación de los proyectos, tenemos detectados las características dentro por base de datos, reducción de datos o downtime, ¿no? Y el último punto que nos queda, para no marearlos más, es la armonización. Otro punto clave en esta clasificación de oportunidades es que el cliente tenga algún tipo de remediación, armonización en su sistema. Que producto de cualquiera de los proyectos que está ejecutando, quiera cambiar todo su plan de cuentas, quiera hacer una, un- una reestructura financiera, una reestructura logística, porque piensa presentar los costos de producción de una manera totalmente distinta y que el cliente tenga la oportunidad de, de hacer esa armonización durante el proyecto, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es otra característica más que podemos ir agregando y lo importante es poder ir mezclando cada una de estas características, ¿no? Que ustedes tengan la posibilidad de mezclar en la base de datos, de mezclar la reducción a partir, ¿no? De los tipos de proyectos con estas características, ¿no? Entonces, era un poco la idea de todo esto. Y la verdad que acá estamos siempre viendo la clasificación entre Brownfield, un enfoque Brownfield, un enfoque tradicional, un enfoque Bluefield, las categorías, y decimos, bueno, y el Greenfield, ¿por qué no? Y en verdad es sí, es porque sí, podemos también acompañarnos a ustedes durante una migración que sea Greenfield. Quizás el cliente se quiere ir a lo que es el Single Tenant Edition porque nada, trabajando con SAP, vio que el Model Company que tiene SAP lo puede trabajar y enfocar de esa manera, pero entonces entendemos o que capaz que quiera realmente, porque llegó a la situación extremo de que quiere reimplementarlo de todo, desde cero, y diga, bueno, pero yo quizás quiero reimplementarlo de cero, pero no quiero perder toda la historia en este nuevo modelo Greenfield. Bueno, la idea es que nosotros podamos convertir toda esa historia y que él vaya y lleve toda esa historia al target que él quiere, ¿no? O producto de que tienen alguna business function activa y no lo puede convertir y tiene que hacer una instalación de cero y dice, no, pero yo no quiero perder la historia. Bueno, también tenemos una solución ahí para migrarle y convertirle la historia a ese nuevo modelo de implementación. Entonces él va a tener la posibilidad de o irse a un single tenant o realmente es una instalación de cero, empezar de cero y mirar toda esa historia. Pero bueno, quizás también encontramos proyectos Greenfield que son donde el cliente no quiere la historia, pero está unificando 5 sistemas SAP en un único sistema SAP. Nosotros tenemos el caso de Airbus que tenía 5 sistemas SAP y quería hacer una consolidación de toda
su parte financiera en un único sistema, lo que sería un Central Finance. Entonces, la idea es hacer toda esa remediación de datos abiertos, datos maestros, open items, balances, hacerlos a través de software porque la unificación de esos 5 sistemas con cada uno con su estructura también es complejo. O sea, puede ser que durante un greenfield no tenga tampoco, que no quiera llevar la historia, pero tiene tanta remediación de datos maestro que poder hacer esa colisión a través de software, que en vez de hacerla en un Excel, que es casi imposible, o se torna muy imposible, bueno, hacerla a través de software para este tipo de proyectos. Entonces, que ustedes vean, o sea, puede ser un greenfield, pero si un greenfield tan complejo, porque viene heredado de sistemas SAP con un montón de customizing, diferentes estructuras, que ustedes también tengan esa manera.